11:32, estamos de vuelta en Contacto de Verano. Ya están en la mesa con nosotros el ex comandante general del Ejército, general en estado de retiro, Otto Igoich, y el analista político Luis Alberto Sánchez. Además, el general Igoich, en los últimos años, podemos decir, se ha especializado en hacer un seguimiento, ¿no?, cercano a lo que viene sucediendo con el terrorismo internacional. Y digamos que ha hecho usted el tema suyo. Entonces vamos a conversar un poco sobre lo que ha pasado con el tema del terrorismo en esta semana. Y vamos a empezar con lo que corresponde al día de hoy, porque hoy se cumplen 35 años de la matanza de Uchurajay. Y este es un aniversario que los periodistas celebramos con especial luto, porque como ustedes saben, lo que aquí sucedió fue que un grupo de periodistas fue asesinado por ronderos, ahí tienen ustedes la foto, pensando que estos señores eran terroristas. Y esto tiene que ver básicamente con que a los pobladores de Uchurajay, a las rondas, se les había dicho que solamente quienes lleguen en helicóptero no eran senderistas, que cualquier persona que llegue por otra vía a Uchurajay era pues una persona que era miembro del Ejército Guerrillero Popular de Sendero Luminoso. Y lamentablemente la brecha lingüística, porque estos pobladores eran quechohablantes, impidió que los periodistas se hagan entender y fueron víctimas de un terrible asesinato que hoy pues nos convoca a la reflexión, a la memoria y sobre todo a la condolencia fuerte y sentida para los familiares de quienes murieron ese día en ese incidente que nunca tendría que haber sucedido, que fue un incidente además que fue una consecuencia de la nefasta guerra que desató Sendero Luminoso contra el Estado peruano. Pero bueno, nos tocaba hablar de eso porque además para los periodistas es muy importante. ¿Ustedes recuerdan, general, usted que me imagino estaba en actividad en ese momento, Uchurajay? Claro que sí, yo recuerdo muy bien, Mijael, porque eran los inicios, el año 83 eran los inicios del combate al terrorismo. Y tenía la Fuerza Armada en realidad muy poco tiempo en Ayacucho. ¿Usted estaba destacado en Ayacucho? No, no estaba en Ayacucho aún. He participado muchas veces en Ayacucho, como también en el Guayaga. O sea, prácticamente mi generación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional hemos estado casi todo el tiempo contra el terrorismo. Pero hacía muy poco tiempo que había intervenido la Fuerza Armada. Recuerda que la Fuerza Armada interviene a partir de diciembre del 82. Claro, que el presidente de la UNDE... Exactamente. Estado de emergencia. Estado de emergencia, ¿no?, y que ingresan las Fuerzas Armadas. Ahí se había producido una serie de hechos, ¿no?, en esos 2 años. Y entonces yo no considero que la lamentable muerte de los periodistas fue también consecuencia de un poco de audacia de los periodistas, ¿no?, de querer entrevistar a los cabecillas del terrorismo en ese entonces. Arriesgaron de que no somos audaces. Claro, tienen que ser audaces. Yo no soy. Pero, que son audaces. Pero ¿qué sucede? Yo no creo, Mijael, que esto haya sido producto de ronderos. En ese entonces todavía no habían ronderos. Los ronderos aparecen mucho después en el valle, en el Brain, justamente. Sí. Pero sí, yo creo que aquí hubo lo que podríamos llamar un encuentro, un choque de civilizaciones. Huaychá, Uchurajay y todas esas zonas no tenían contacto como hoy día, pues que tenemos redes sociales, que tenemos carreteras, que tenemos vías de comunicación. Eran pueblos totalmente aislados, a casi 4.000 metros de altura, quechohablantes. ¿Quién llegaba por allá? Hay una anécdota muy interesante. En una ocasión el presidente de la UNDE llega con el general Hoyos a una zona en torno a Vilcabamba y la población se había reunido ahí, por primera vez veían llegar un helicóptero, sabían que llegaba el presidente. Y los pobladores se acercaron hacia el general, porque el general estaba uniformado, con su bastón, con los... ¿Pensaban que él era el presidente? Pensaban que era el presidente. La población no tenía contacto. En ese entonces, década del 80, aunque parezca mentira, esas poblaciones vivían aisladas totalmente. Totalmente, y vivían con sus tradiciones. Entonces, cuando ven gente extraña, no es de extrañarse hoy en día, valga la redundancia, de que haya sucedido ese lamentable hecho, ¿no? Terrible, ¿no? Usted como, bueno... quizá por la edad no lo recuerda con la solvencia que el general, pero Uchurajay fue pues una herida que se abrió en una generación entera, no solo de Perón, sino de periodistas, ¿no? Bueno, sí, son hechos lamentables que no deben volverse a repetir dentro de la historia y bueno, pues en parte son producto de, digamos, la falta de inteligencia en el campo. Hay que recordar que Sendero Luminoso se organiza en plena dictadura de Velasco Alvarado. De acuerdo. En la cara de los militares de Velasco. Entonces lo que estamos viendo en Uchurajay pues son hechos que no deben volver a pasar, definitivamente. Claro, la lucha armada efectivamente empieza después, ¿no? El 18 de mayo del 80 con las elecciones, pero... se incuba, claro, mucho pero antes. se venía incubando. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y nos metemos de lleno al tema del Movadef, no sin antes volver a decir que esos periodistas audaces tienen toda nuestra admiración y nuestras condolencias por su familia. Corte y volvemos.
María al día. Bienvenidos. La profundidad de los tajos de Tía María y La Tapada no afectará las aguas subterráneas del río Tambo. Según los estudios hidrogeológicos incluidos en el estudio de impacto ambiental, la zona de las minas está separada del valle y del río por una barrera natural de piedra dura y gruesa que tiene millones de años de antigüedad y cientos de metros de profundidad. Es una barrera rocosa muy compacta que no permitirá ninguna filtración desde las minas de Tía María y La Tapada hacia el valle. Por el mismo motivo, el agua del río Tambo o del subsuelo tampoco llegará hasta la zona de explotación. Tía María no afectará las aguas del Valle de Tambo. Ya volvemos. Una vez que la leche ha sido higienizada y pasteurizada, ha llegado el momento de la evaporación. De aquí de la sala de control, controlamos el proceso de evaporación. El contenido de agua se reduce de un 88 a un 75%. Aquí extraemos el agua mediante los evaporadores de 3 efectos. Se realiza a una temperatura de 70 grados centígrados en un sistema de vacío que permite evaporar a esta temperatura. El tiempo que dura el proceso de evaporación es de aproximadamente 10 minutos. Mi familia se siente muy orgullosa de que yo esté trabajando en Gloria. Me siento muy motivado de pertenecer a la empresa número 1 de este país. Tommy y Cristian también son parte de la gran familia Gloria. Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano, son las 11:39 y ahora vamos a entrar con el general y con Luis Alberto Sánchez que nos acompaña a hablar ya no del tema que nos interesa, que es el Movadef y este pedido de indulto que hay a Abimael Guzmán. ¿Cuál ha sido el gatillo? Vean ustedes, el Movadef, que es un tentáculo del Sendero Luminoso, y ellos lo niegan, pero no importa, es un tentáculo y está clarísimo que lo es, viene pidiendo una amnistía y viene pidiendo el indulto a Abimael hace tiempo. Pero ahora que se ha indultado a Alberto Fujimori, estos señores han empezado una serie de estrategias para poder pedir lo mismo con respecto a su líder. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, este evento que convocó el señor Alfredo Crespo, que es uno de los miembros del Movadef, que pide pues este evento hacia una verdadera reconciliación nacional. Y se habla ya del indulto al señor Guzmán. Luis Alberto, ¿cuándo fue esto? ¿De qué se habló? ¿Cuál fue la temática? Cuéntanos un poco. Este evento fue realizado el 10 de enero ¿Hace 2 semanas? Sí, ese de enero fue en el Hotel Riviera. Y en este evento además han participado una serie... ¿En el Hotel Riviera? Sí, en el Hotel Riviera. Agudizando las contradicciones en la rancia sistema... Ajá, exacto. Y además de eso, en el Hotel Riviera han participado Wilfredo Mujica, que supuestamente estaba perseguido porque estaba refugiado en Uruguay, supuestamente porque él es un miembro activo de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, y esta persona además es brazo derecho de Percy Mendoza, que es el jefe de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso. Además de eso estaba el general Barrientos, estaba Carlos Turrín de una organización CAPAC, que además CAPAC fue, a través de Turrín, el que hizo lectura de la carta de Elena Iparraguirre, la carta original, en la cual pues describen todo lo que es el pensamiento de Gonzalo, y que además en esa carta también dicen pues que están pidiendo la intercesión o pedían la intercesión del Papa para un indulto o para poder tener una reunión según su pensamiento de ellos con el presidente de la República y poder pues llegar supuestamente a un acuerdo. Y ahí tenemos la foto de este evento. Ahora, gracioso el pedido de la doctora, ella se dice doctora, ¿no? Iparraguirre. De repente podría pedirle a los beatitos Tomaszek, Stanisławski y Dordi, que ella misma mandó matar, ¿no? Y que son beatos por eso. General, ¿usted cómo ve estos pedidos que ha empezado a encajar en Movadef de que se libere a Guzmán a través de un indulto? Primero, Mijael, hay que entender que Sendero Luminoso continúa en la búsqueda del poder. Eso debe quedar muy claro para toda la ciudadanía y para toda la parte política particularmente. Ellos continúan en su intención de tomar el poder. Y para eso no han dudado en diversificar sus estrategias. Una de ellas la parte política. Crean el Movadef, intentan inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, no lo lograron. Al no lograrlo, ahora se han unido o son parte del FUDEP, junto con Tierra Verde, junto con el etnocacerismo, y buscan lo mismo, buscan la inscripción. Y ojo, tienen casi medio millón de firmas. Tienen un grupo importante. Casi medio millón de firmas. Entonces, la estrategia política de ellos hacia la búsqueda del poder continúa. Pero aparte tienen una estrategia legal. Y en esa estrategia legal, ellos buscan la liberación de sus principales cabecillas, incluyendo a Guzmán, pero además, al mismo tiempo, buscan el encarcelamiento del mayor número de militares. Esas dos estrategias son las principales. Hay otras, ¿no? El empleo del arte, por ejemplo, conciertos,
exposiciones de cuadros, donde se hace apología al terrorismo. Hay otra también de la memoria, el cultivo de la memoria, con los mausoleos, con el Que aniversario. es su memoria. Con su memoria, con el recuento de sus fechas de aniversario, como el Día de la Heroicidad. De acuerdo. Entonces, hay un conjunto de líneas directrices que nos tienen que preocupar. Que o trabajan sea, como una pinza, ¿no? Trabajan como una pinza, efectivamente. ¿Y cuál es el objetivo principal de ellos? La juventud, los jóvenes, en las universidades, en los sindicatos. Entonces ellos vienen De eso, trabajando. disculpe usted, general, de eso quiero hablar con usted, pero para poder hablar de eso, quiero que veamos juntos este video, porque justamente retomamos con esto de los jóvenes, que me parece importantísimo. Veamos el video y regresamos a hablar con el general. Queremos es una reconciliación nacional verdadera. Dice el gabinete de la reconciliación. ¿Quiénes están representados ahí? ¿Están ahí acaso representados los familiares de los desaparecidos, de los asesinados, de los torturados? ¿Cómo puede llamarse gabinete de la reconciliación? No es una verdadera reconciliación la que ellos propugnan, sino una falsa reconciliación para resolver sus problemas. Nosotros decimos, ellos han dicho, el año del diálogo y la reconciliación nacional. Ya pues, nosotros estamos dispuestos a dialogar. Y yo estoy dispuesto a dialogar hasta con el diablo. Está molesto Crespo, ¿no? Creo que tiene que tomarse un vodka. Pero ¿qué cosa creía él? Que lo llamen de ministro para estar representado. No termino de entender por qué es tan empático el señor Crespo. Creo que debe tener un problema ahí de hemorroides. Pero en fin, general, me decía usted que el principal objetivo de esta pinza que Sendero Luminoso ha ensamblado es la juventud. ¿Por qué? Digamos el blanco objetivo principal, ¿no? La juventud. Porque hay una edad entre los 18 o 22 años más o menos en que la gente tiene alguna dosis de rebeldía, una dosis de querer cambiar el mundo. Yo creo que todos hemos pasado por esa edad y siempre hemos sido muy críticos del establishment, críticos de aquí, y hoy día vivimos pues un momento muy difícil con esto del abajato y la corrupción. Entonces, ¿quién no podría a esa edad sentirse con derecho a insurgir, a combatir la corrupción, a derrotar la corrupción? Y si va alguien y le canta un discurso como el que podemos escuchar en este momento, acabamos de escuchar, pues pueden convencer. Y de hecho lo están convenciendo. Si no, no podríamos hablar de 500.000 de firmas que tienen ellos para intentar inscribirse como partido político. Del FUDEP. Esa es la parte preocupante, ¿no? Ahora, Luis Alberto, ¿qué tanto está calando este discurso, no en la parte política de inscripción, sino en la acogida que tiene el señor Crespo con estas cosas que dice? Bueno, actualmente Sendero Luminoso ha desplegado más de 35 colectivos a nivel nacional. Obviamente tienen en varias secciones y en varios estratos de la sociedad peruana. Y bueno, están realizando un trabajo de ideologización, sobre todo en asentamientos humanos, comedores universitarios. Nosotros en Huayna, Perú, tenemos dos grupos que nos proveen información tanto en Cantuta como en San Marcos, de universitarios. Y estamos, digamos que tenemos información, digamos, casi en tiempo real de lo que hace allá Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se mueve como Pedro en su casa. En las universidades. En las universidades, pero no solamente acá, también en universidades como San Cristóbal de Guamare de Ayacucho, que es donde además inició... la Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Santa, pero hay que destacar esto. Todo esto que está haciendo Crespo y Fajardo es parte del Plan Amanecer. De acuerdo. El parte del Plan Amanecer, obviamente, tiene como único objetivo y única finalidad el reinicio de una lucha armada en un tiempo indeterminado. Eso es lo que está haciendo Sendero Luminoso. Está ganando tiempo con todo esto. Está captando jóvenes, sobre todo jóvenes, porque son los jóvenes en su pensamiento de Crespo y Fajardo los que van a iniciar en algún momento la nueva lucha armada, tal como lo hizo Abimel Guzmán cuando empezó a reclutar jóvenes a partir del año 75, universitarios, y posteriormente en el 80 en Chuchis, pasó lo que obviamente ya todos sabemos lo que pasó, un baño de sangre. Exacto. Bueno, ahí no murió nadie, ¿no? Pero sí, no murió, pero empezó a partir de empezó la... Sí. General, muchas veces cuando decimos que Sendero Luminoso sigue activo y que sigue su guerra popular, la gente dice que esto es un tremendismo, que se exagera. Pero usted, que tiene la formación militar que tiene, de repente puede explicarlo en palabras muy simples. El asunto siguiente. Hay un ideólogo militar importantísimo, quizá el más importante de los últimos años, que es Clausewitz, ¿no? Y Clausewitz empieza su tratado de la guerra diciendo que la guerra es una prolongación de la política. Y Mao Zedong, que es el pensamiento guía de Abimael Guzmán en cuanto a la parte militar, junto con Nguyen Bun Yap, fue el general vietnamita, aplica la lógica de Clausewitz
entendida como una prolongación de la política. Y si uno combina esta idea de prolongar la política a la guerra con la idea leninista de la necesaria conferencia entre condiciones objetivas y subjetivas para hacer la guerra y retroceder, lo que ustedes han descrito encaja perfectamente. Sendero Luminoso sigue haciendo su larga marcha. Entonces, ¿por qué a veces le cuesta tanto a la población entender que lo que Sendero Luminoso está haciendo no son incidentes ahí esporádicos que van explotando, aislados, sino que es un plan integral? Hay un plan integral, efectivamente, que a veces cuesta entender. ¿Por qué? Muchas veces porque estamos pensando que quizás Sendero Luminoso va a resurgir en el mismo modelo en que apareció en los 80. Y ese es un error. Es un error gravísimo. Hay una estrategia que es conocida como la estrategia sin tiempo, que básicamente se explica en aprovechar las circunstancias. No importa el tiempo. Cuando Abimael Guzmán habló del recodo en el camino, hablaba de que las soluciones podrían venir en algún momento, pero ellos no se fijan en el tiempo, sino en las circunstancias. Y en ese sentido ellos pueden buscar la toma del poder por la vía política. Para eso está el Movadef, para eso está el FUDEP. O eventualmente, coincido con Luis Alberto, ellos pueden eventualmente volver a tomar las armas si las circunstancias, si las condiciones subjetivas sobre todo se dan, porque las objetivas existen, ¿no es cierto? Claro. De acuerdo con su lógica. Con su lógica. Entonces, eso nos cuesta entender. Lo que pasa es que aquí damos por sentado que ya la victoria se consolidó y que esto es como una guerra convencional y y eso no es así. Estos problemas de lucha contra el terrorismo tienden a terminar mediante un proceso de adelgazamiento. Pero mientras ellos estén vivos, mientras el movimiento esté vivo, tenga dinámica, sigue siendo una amenaza. Esto no termina con un armisticio, con un acta de rendimiento. Esto termina lentamente y el Estado no puede claudicar. Muchas veces escucho voces, hay que replegar a la fuerza del Brain. Y eso es un gravísimo error, es no entender el proceso. Eso se hizo a comienzos de este siglo. Cuando entró el señor Toledo y comenzaron a recortar los presupuestos de la Fuerza Armada, se replegaron muchas bases del Brain. ¿Y qué hicieron los que quedaban de Sendero Luminoso? Ocupar el terreno. Alianza con el narcotráfico, recuperaron libertad de movimiento y comenzaron a crecer. Y luego tuvimos que entrar nuevamente con el costo que viene significando hasta ahora. Además es importante recordar que estos señores se definen como marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo yo no sé lo que es, creo que nadie sabe lo que es, pero ellos creen que el fin de cada uno de ellos es hacer la revolución. No importa, como usted dice, las leyes de la historia lo dictan, no importa el paso del tiempo. Vamos a ver un video más y lo seguimos comentando. No estamos contra el indulto del señor Fujimori, pero tampoco estamos en contra. Y si se da, decíamos nosotros cuando nos entrevistaban, será un avance. Hoy decimos, el indulto del señor Fujimori es una puerta que abre precisamente a debatir, a luchar más decididamente por una solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Bueno, como les decía, como conversamos al comienzo, han utilizado como gatillo el indulto a Fujimori para ellos pedir lo mismo, ¿no? Exacto. Es que ellos, digamos, Sendero Luminoso en su pensamiento, ellos son programáticos y metódicos. ¿Qué cosa quiere decir? Que hacen obviamente un plan para años y luego lo van ejecutando mes por mes, semana por semana, día por día. Y rinden cuentas, además. Exacto. Ellos tienen además dentro de su pensamiento, pues, tienen tres cuestiones que, de acuerdo a su ideología, pues, son digamos, los objetivos principales de su partido terrorista, obviamente. El primero es la construcción del partido, que lo llaman así. O sea, de ese monstruo que es el PSP Sendero Luminoso. El segundo es, después de que puedan construir su partido, que actualmente es lo que está haciendo Movadef y FUDEP, después de eso viene la construcción del ejército del partido. El ejército guerrillero popular. O sea, que es un ejército terrorista. Eso es lo que es. Y tercero, lo que ellos consideran es la destrucción del viejo Estado. Y es lo que consideran ellos y siguen propugnando aún esa idea. Bajo esa idea, obviamente, con el partido y con ese ejército, o sea, ese ejército de asesinos que están formando, obviamente vuelven a desarrollar una lucha armada. Entonces, lo que estamos viendo, pues, además, es que dentro de todo esto, digamos, que Sendero Luminoso está planificando para años, está lo que podría llamarse que van a utilizar elementos de lo que actualmente se conoce como una guerra híbrida.
en las cuales tú no sabes pues si estás en paz o estás en guerra. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que obviamente no solamente es utilizar las redes sociales para desperdigar una serie de, digamos, transgiversar los hechos respecto a lo que sucedió en la década de los 80, por ejemplo, ellos niegan que hubo terrorismo, cuando realmente sí hubo terrorismo. La propia de Iparraguirre lo negaban en la carta al Papa. Exacto, y asimismo, eso también tiene que ver, obviamente, con operaciones políticas, como por ejemplo eso que hemos visto con Y el tema acá del tenemos Indulto. otra, ¿no? Que es un evento del que vamos a hablar en un momento, de este pues, movimiento que convoca a la verdadera reconciliación nacional, pero este es en Ayacucho. Ahora, yo quería precisar una cosa que a veces los peruanos olvidamos. Los militantes de Sendero Luminoso le llaman a su grupo de asesinos el Ejército Guerrillero Popular. Ejército es el que integró el general. El ejército es cuando uno se pone un uniforme y se va a defender el interés de una nación. Esos señores se ponían capuchas, se ponían bombas y mataban a civiles inocentes. Entonces, ejército es mucho decir. Piara de asesinos es lo que eran. Pero bueno, de repente no les gusta que se los recuerden, pero para eso estamos. Yo tengo una pregunta para los dos antes de ver qué pasó ahora en Ayacucho. Todo el sistema terrorista de Sendero Luminoso, en lo ideológico, en lo político y en lo militar, está basado en la idea de Gonzalo, ¿no? De Abimael Guzmán. De hecho, el pensamiento Gonzalo es este híbrido entre cartas y comunicaciones que él mismo ha ido emitiendo porque ni siquiera ha tenido la solvencia de escribir un libro. La pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar con el pensamiento Gonzalo cuando Gonzalo se muera? ¿Qué va a pasar dentro de poco? Por un tema de edad, o sea, es estadística. ¿Será posible que una vez que muera Abimael Guzmán, algunos de los cuadros de Sendero encuentren en esta situación la posibilidad de interpretar el pensamiento Gonzalo de manera auténtica y decir las condiciones subjetivas se vuelven a dar, ha llegado el momento de tomar las armas de nuevo? Fíjate, el pensamiento Gonzalo es una enorme falacia, Mijael. Por supuesto. Si tú analizas cómo empezaron ellos, con qué planteamiento empezaron su lucha armada, fue definiendo al Perú como un país semifeudal, semicolonial. Que es marxismo Exactamente básico. la misma definición que hizo Mao de su realidad en la década del 40, en la El década libro del 30. rojo de la revolución. Exactamente. Y en ese momento Perú no era semifeudal, ni menos semicolonial, ¿no? O sea, era un total error. Y entonces por eso que ellos luego fallan en su diagnóstico, porque la población comienza a rechazarlos. Ellos pensaban que la población los iba a aceptar fácilmente. Entonces ese pensamiento Gonzalo, yo no le veo mucho futuro, pero pueden hacer mucho daño, pero lógicamente pueden también ir modificándose en el tiempo, porque repito lo inicial, el objetivo de tomar el poder sigue vivo. Entonces, ¿qué herramienta puede hacerle funcional en qué momento determinado? Es un tema de circunstancias, básicamente. De circunstancias que... Que le sean favorables, ¿no? Exacto, como nos ha hecho ver Luis Alberto, tenemos unos videos de este evento que nos gustaría que después de verlo Luis Alberto nos ayude a entender qué está sucediendo, de un señor que es el abogado Noroño que habría estado en prisión por el senderismo, justamente por haber formado parte de Sendero Luminoso hasta inicios de los 2000. Vamos a ver el video y lo comentamos. De que en el Perú, desde el año 80, hubo un conflicto armado interno, una guerra política, una guerra de masas. Y no terrorismo, como dice la policía o la Fuerza Armada del Estado, que ha difundido que no ha habido guerra del pueblo para tomar el poder, en la lucha campesina, en la guerra campesina, no. Hubo el terrorismo, ¿no? Negando el contenido político. Y para comprender que ha habido un hecho político, tiene que verse que ha habido causas. No simplemente ver el privilegio, ¿no? Hay que ver las causas. ¿Por qué se dio? En concreto nomás, este Tarata fue un hecho dentro de la guerra política que hubo en el año 92, hace 25 años en Miraflores. En realidad fue un hecho fortuito, porque un comité en Lima, de Lima Este, unificó para el Banco de Crédito en Miraflores. ¿Por qué el Banco de Crédito? Porque el Grupo Romero es uno de los grupos que más roban en este país. Es parte de la oligarquía financiera. A eso querían sabotear sus instalaciones, no las personas. Pero ¿qué pasó ahí? Los que fueron a colocar un carro para sabotear sus instalaciones de banco, porque eso es lo que más roban, los banqueros son los que más roban en este país. ¿Qué pasó? En vez de pisar el freno, pisaron el acelerador. Se salieron del carro y se fue hasta la calle Tarata. Fue un hecho fortuito, circunstancial. Y eso está en la sentencia. Ahí se indica la sentencia en la Corte Suprema. El hecho de Tarata fue un hecho circunstancial. Hecho fortuito, dice este sinvergüenza con lo que pasó en Tarata. Permítanme hacer un par de apuntes antes de escuchar los comentarios de nuestros panelistas.
llenar un Volkswagen con ANFO y ponerle un ladrillo en el acelerador, que fue lo que hicieron. Y no es que se les escapó el carro, es que el guachimán del Banco de Crédito disparó con un revólver 2 tiros al aire y como buenos cobardes salieron corriendo y dejaron que el carro avance por la calle Tarata. Y murieron 25 personas, entre ellos un niño menor de 1 año. Que un niño muera volado por ANFO no es un hecho fortuito, se llama asesinato. Entonces, que no vengan estos señores a jugarnos con la semántica. Hecho fortuito es que te caigas porque pisaste el jabón. Que te reviente una bomba en la puerta de tu casa no es un hecho fortuito. Entonces, dejémonos de cosas con este tipo de discursos. Luis Alberto, ¿quién es este tipo? Es Hugo Noroña, él es parte del staff del gabinete de abogados del terror que tiene Sendero Luminoso, de Rato Yuris. Ellos se dedican a defender pues, a Sendero Luminoso. Actualmente están llevando la defensa por el tema del caso Tarata a favor del miserable de Manuel Guzmán. Y este evento fue realizado el 15 de enero a las 4 p.m. 10 días. Exactamente, a las 4 p.m. en Ayacucho, en la casa del maestro. Han habido una gran cantidad de jóvenes en este evento. Y eso a mí me preocupa bastante, porque incluso hay colectivos de jóvenes que obviamente han sido embaguacados por este grupo, esta gente pues que está a favor de Sendero, de Movadef, y obviamente pues les están vendiendo otra historia de lo que pasó en la década de los 80. Nosotros sabemos que fue terrorismo, nosotros sabemos que Manuel Guzmán es un asesino, es un criminal, es un genocida. Pero esta gente le vende otra idea. Por ejemplo, le dice que en esa década no hubo terrorismo, sino supuestamente, exacto, según su pensamiento de ellos, pues fue, digamos, un hecho, digamos, fortuito o simplemente porque ellos justifican lo que está haciendo. Entonces, este evento ha sido para justificar todos los actos que hizo Sendero Luminoso. Ahora, yo me permito ahí complementar una cosa. Yo creo que es un genocida, un asesino y un criminal, como usted ha dicho, pero también creo que es un megalómano y además creo que es una persona poco inteligente, porque sus ideas, si uno las revisa, no tienen ningún asidero en la realidad. Ahora, general, para terminar, que hemos volado en tiempo, ¿qué hacemos? Es un buen tema. Hay muchísimo por hacer, Mijael. Yo digo, a los partidos políticos se le ponen 500 requisitos para que tengan comités por todo sitio y no pueden sostenerse porque no tienen presupuesto. ¿Por qué no le damos a los partidos responsabilidades para la lucha política? ¿Por qué en vez de pedirle requisitos que no lo pueden cumplir a nivel nacional, no tienen presupuesto para ello, por qué no le damos presupuesto para que hagan la lucha política? Nos están ganando la lucha política. La lucha de las ideas. La lucha de las ideas, justamente. Y también hay que hacer mucho trabajo cívico. Yo creo que ahora he escuchado recién a un ministro hablando de que se va a enseñar en secundaria. En primaria. En primaria y en secundaria. Algo sobre la historia real, la historia verdadera del terrorismo, no aquella historia que se estaba contando engañosamente y haciendo apología camuflada sobre el terrorismo, presentando a Abimael Guzmán como un luchador social. Eso es inaceptable. Fíjate, también hay un programa de reparaciones que el Estado viene desarrollando con 240.000 expedientes y 600 millones de soles ya gastados y con muy poca difusión, que no lo conocemos. Y eso aparentemente no lo hemos medido y cuáles son los resultados. Hay que seguir trabajando bastante, pero sobre todo hay que apelar a la parte política. Los políticos no pueden confiarse, ellos son los que lideran el país y ellos tienen que ponerle freno a esto. Me parece fundamental su conclusión, general, porque es el excomandante general del Ejército diciendo algo que se ha dicho mucho. Estos señores no van a ser derrotados con armas, tienen que ser derrotados con ideas. Las armas son un mecanismo de defensa ya de última ratio. En fin, este tema da para mucho más. Les agradezco muchísimo a los dos por haber venido. Ha sido tremendamente ilustrativo que estén aquí. Son las 12:01, hemos volado ya en tiempo, así que nos vemos el lunes a las 11 de la noche. Tengan ustedes buen fin de semana y no se olviden.